Profe, habilíteme el chat, por favor. ¿Para qué quiere el chat? Si para eso está WhatsApp, Facebook, todo. Aquí es para recibir clases. No sea así, profe. Es que le quiero preguntar algo a Débora. Ahí le pregunto más tarde. Bueno, Gracias, vamos a iniciar, jóvenes, con la clase de esta semana, que es el cálculo o calcular las medidas de tendencia central para datos agrupados. Para algunos ya lo saben hacer, otros pues no. Estaba calificando las tareas y creo que algunos pensaron que las tablas se hacían igual que el ejemplo. Y recuerden que el intervalo no siempre va a ser el mismo, ¿verdad? Algunos, pues, igual como en el ejemplo salió de 2, hicieron también su tabla de 2, ¿verdad? Y como eran más datos, pues obviamente no les quedó una tabla muy grande, ¿verdad? Entonces, para que puedan corregir eso, porque para la tarea de esta semana, algunos ya la hicieron, ¿verdad? Pero para la tarea de esta semana, tienen que utilizar esa misma tabla, ¿verdad? Entonces, para que la corrijan los que la hicieron mal, ¿verdad? Y otros, pues, piensan que uno nació ayer o no sé, solo agarraron la misma tabla y le cambiaron colorcitos y hasta Perito resultó con esa misma tabla, solo que el alumno de Perito ya no traía colorcitos, esa era la diferencia, pero era exactamente igual hasta los mismos errores, ¿verdad? Entonces ahí les encargo, bachillerato ya tuvo una experiencia hasta en exámenes con eso, entonces las tareas pues sacan medio punteo, pero los exámenes ya es otra cosa, ¿verdad? Por favor, para que estén atentos a eso. Bueno, vamos a empezar entonces. Y hoy ya no vamos a tocar el tema de construir la tabla, ¿verdad? Sino que vamos a partir de una tabla que ya está construida, por decirlo así. Es decir, ya tenemos los intervalos, tanto el superior como el inferior, y ya tenemos una frecuencia, ¿verdad? Entonces vamos a ir llenando esta tabla. A ver, Walter, ¿cómo calculo los LRI? Sería inferior menos 0.5 para Muy bien, L. gracias. Ajá. Toda la columna de los inferiores menos 0.5, ¿verdad? Menos 0.5. Sí. Estaríamos hablando acá de 39.5, 49.5 y así sucesivamente. Esto ya ustedes expertos, ¿verdad? Muy bien. A ver, Saraí, ¿cómo calculo los LRS? Saraí, ¿dónde está? Vamos a ver quién más me aparece acá. Amy Campos, ¿cómo calculo los LRS? Sumando inferior y... No, perdón, me confundí. Es sumando inferior con superior con 0.5. Muy bien, gracias. A los superiores les vamos a sumar 0.5, ¿verdad? Entonces nos va a quedar 49.5, 59.5 y así nos vamos. Bueno, ahora vamos con X. X, recuerden que recibe el nombre de punto medio, ¿de acuerdo? A ver, Santizo, ¿cómo calculo el punto medio? Sumando el dato inferior con el superior dividido entre 2. Muy bien, sumando inferior más superior, dividiéndolo entre 2. ¿Cuánto da el primero entonces, Fernanda? ¿Sería qué? 89. Ay, Dios.
Sería 40 más 49 dividido 2. Ajá. ¿Y eso cuánto es? Ahorita le digo, es que no tengo ni... Ahorita le digo. 44.5. 34.5. Gracias. Pero tú ves, ¿cuánto da la siguiente? Tobes no está. Ahí está. Bien. Pero, ¿de cuál siguiente me está hablando usted? De este. Tiene que sumar 50 más 59 dividido 2. Está todo 79.5. No, ve. 50 y qué? 59.5. 54.5. Esa es la respuesta. ¿Sí? Bueno, y así nos vamos, ¿verdad? El siguiente va a ser 64.5. El siguiente va a ser 74.5. El siguiente va a ser 84.5. 94.5 y 104.5. Entonces recordemos, para calcular punto medio, sumamos estos dos y lo dividimos dentro de 2. ¿Verdad? ¿Alguna duda con esto? Esto pues ya lo habíamos visto hace 8 días en el tema, ¿verdad? Cómo calcular punto medio, límite real, inferior y superior. Pues como les decía, esto pues ya hasta el momento ya tenemos los elementos que ya sabíamos, ¿verdad? Para calcular los límites reales inferiores, restamos 0.5 a los inferiores. Para el LRS, sumamos 0.5. Para el punto medio, pues se suman y demás, ¿verdad? Pequeños recordatorios. Bueno, entonces hasta el momento tenemos nuestra tabla así, con lo que ya conocemos. Ahora vamos a calcular lo que se conoce como frecuencia acumulada, que es la columna de FA mayúscula, ¿sí? Entonces, la frecuencia acumulada, como la misma palabra lo dice, es qué tanto se va a ir acumulando mi frecuencia. Y para calcularla es bien sencillo. ¿Alguien que ya haya visto el documento o el video, cómo se calcula la frecuencia acumulada? ¿Nadie? Bueno, entonces, ¿cómo la vamos a calcular? Vamos a copiar la primera frecuencia literalmente, en este caso es 10, y vamos a ir sumando con el resultado o con la frecuencia de abajo. Entonces, en este caso sería 10 más 12, 22. ¿Sí? Y vamos a repetir ese procedimiento hasta llegar a la última pila. Entonces 22 más 18, 40. 40 más 11, 51. Más 9, 60. Más 5, 65. Y más 1, 66. ¿Sí? Va a ser De esta eso. manera, ¿manda? No, nada, es que yo lo vi diferente. Sí. Bueno, entonces de esta manera vamos calculando la frecuencia acumulada, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que hicimos bien la frecuencia acumulada o no? Cuando la última frecuencia acumulada corresponda al número total de datos, ¿sí? De esta manera podemos comprobar nosotros si se realizó correctamente o no la frecuencia acumulada. ¿Alguna duda con la frecuencia acumulada? Pueden preguntar. Walter, José, ¿no? Es fácil, ¿va? Muy bien. Bueno, entonces ya que tenemos esto, vamos a calcular la columna FX. ¿Sí? La
columna FX pues es literal entre la suma a la par, ¿verdad? Entonces vamos a ir multiplicando y ustedes me van a ir ayudando a completar la tabla, ¿verdad? Entonces multiplicamos 10 por 44.5. ¿Cuánto damos, Coso? 445. Gracias. Luego multiplicamos 12 por 54.5. ¿Cuánto da, Alison? 654. Gracias. Los demás vayan haciéndolo para ver si es correcto, ¿no? La siguiente, Eunice. 1161. 1161. La siguiente, a ver, Karen. Karen, creo que no funciona su audio, pero lo puede escribir ahí en el chat. Que sería 11 por 74.5. 819.5. Bien, la siguiente, Oscar. ¿Cuánto da? 360.5. Bien. La siguiente, Byron. 472.5. 472.5. La última, Walter. Vamos a decir que todavía va a usar calculadora. 104.5. Están muchos, ¿verdad? 10 por 1. Es que no tenía el audio. Bueno, entonces ahí tenemos las multiplicaciones, ¿verdad? Ahora vamos a sumar toda esa columna para encontrar obviamente la sumatoria, ¿verdad? Entonces, por favor, sumémoslo y él le va a preguntar a alguien cuánto les dio la suma. A unas 3 personas para corroborar, ¿verdad? Entonces, por favor, súmenlo. La suma del producto de frecuencia y punto medio. Sí, la última columna. Muy bien. A ver, Moscoso, ¿cuánto le dio? No he terminado, profe. ¿No lo ha hecho? No, espéreme que lo estoy sumando a mano. Ah, mano, eso. Sí. Profe, el que veía que sumar era el producto de la frecuencia del punto medio o solo era el del punto medio. No, el producto, esta última columna. $4,417. 4,417. Bien, tenemos 2 respuestas iguales, 4,417. El Walter, ¿lo mismo o diferente? Sí, lo mismo me dio. No, ese ni sumando está. A ver, Alison, ¿lo mismo? Sí, profe. Bueno, 4,417. Entonces ahora que ya tenemos completa nuestra tabla, 4,417, ya podemos empezar a calcular nuestras medidas de tendencia central.
¿verdad? Empezando por la media. Recuerden que estas fórmulas ustedes hasta las explicaron en un video, ¿verdad? Ahí, bien creativos ustedes. Entonces recuerden que para calcular la media es bien sencillo. Únicamente tenemos que dividir la sumatoria del producto entre la frecuencia y el punto medio, que eso se resume en la cantidad que ustedes acaban de encontrar, 4.417, dividido la sumatoria de las frecuencias, que es igual al número de datos. En este caso No entendí. ¿Quién no entendió? O sea, arriba, como según la fórmula, la sumatoria de la frecuencia, entonces es 4.417. No es la sumatoria de la frecuencia, es la sumatoria del producto entre la frecuencia y el punto medio, ¿sí? Que son los 4.417, ¿sí? Y abajo sí es la sumatoria de frecuencia, que es el número de datos, 66, ¿sí? Ok. Entonces únicamente tenemos que dividir el total de la última columna dentro de el número de datos, que en este caso es 66. Realicemos la división. ¿Cuánto les da? 4.017 dividido 66. 66.9. Gracias. 66.9. Ese sería el promedio. Recuerden que la media también se le llama promedio, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda? No, profe, ahorita muy bien. Por el momento está bien. Bueno, esa es la media, ¿verdad? Vamos con la mediana. Recuerden que para calcular la mediana primero hay que ubicar la clase medial. ¿Qué es una clase medial? ¿O cuál es la clase medial? A ver, ¿quién no ha participado? Débora, profe. A ver, Byron. ¿Qué es la clase medial? La clase medial es... No sé, profe, no recuerdo. Bien, gracias. A ver, Fernanda, ¿cuál es la clase medial? La cantidad que está en el medio de todos los elementos. Muy bien. Es la cantidad o intervalo que se encuentra a la mitad de todos los elementos. En este caso sería la fila que tengo yo remarcada en rojo, ¿verdad? Esta sería la clase medial, porque es el intervalo que está justo a la mitad. Eso cuando tenemos número de filas impares. Cuando hay número de filas pares, van a haber dos clases mediales, porque van a haber dos filas en medio, ¿verdad? Y en ese caso, se deben de calcular dos medianas y luego de hacer un promedio entre ellas, ¿verdad? En este caso solo hay una, porque es el número de filas impar, ¿verdad? Bueno, ya que ubicamos y ya dijimos que es una clase medial, pues vamos a identificar nuestros datos, ¿verdad? O identificar nuestros elementos de la forma. Solo permítanme. Listo, ya regresé, perdón. Bueno, vamos a iniciar entonces con el LRI, ¿sí? Que es el límite real inferior de la clase medial. En este caso estamos hablando de 69.5. Más N es el número de datos, ¿verdad? En este caso es 66. Dividido 2
menos FA. ¿Quién se recuerda qué significaba FA en la fórmula? De los que hicieron sus videos. A ver, Tobes, ¿qué significaba el FA? Ahí está El Tobes. FA no era la frecuencia acumulada. Muy bien. Frecuencia acumulada, pues le faltó una palabra. La frecuencia acumulada anterior, ¿sí? De la clase medial. Entonces, en este caso sería 40, ¿verdad? Entonces, siempre va a ser la frecuencia acumulada anterior a la clase medial. En este caso, 40. Muy bien. Y todo eso dividido FM. ¿Qué significa FM? Pero no va a decir la radio, por favor. Yo iba a decir eso. Bueno, FM significa la frecuencia medial, es decir, la frecuencia de la media. En este caso estamos hablando del 11. Y todo eso multiplicado por I. Recordemos que I se llama a la amplitud del intervalo, es decir, cuántos elementos hay entre los inferiores y los superiores. En este caso hay 10, ¿verdad? 10. Algunos pensarían que hay 9, porque solo restarían 49 menos 40, 9. 59 menos 50, 9. Pero recuerden que la amplitud del intervalo habla de cuántos datos abarca. Entonces, si nosotros contamos 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49. Entonces, la amplitud del intervalo es 10. ¿Verdad? Bueno, resolvemos eso entonces. 69.5 más. Y vamos a resolver lo más que se pueda acá adentro. Miren el orden de las operaciones. Primero voy a dividir. Primero voy a dividir los 66 dentro de 2. Que eso nos va a dar 33, ¿verdad? Y 33 menos 40. 7. Ah, no, menos 7. Menos 7. Menos 7. Menos 7 partido 11. En este caso nos quedó negativo, pero no siempre va a ser negativo, ¿de acuerdo? En este caso quedó negativo. Bueno, por último, 69.5. Realizo esa división. Menos 7 partido 11. Menos 0.63 por 10. Menos 6.36. Y por último esa resta, ¿verdad? Sería 69.5 menos 6.36. Nos va a quedar que la mediana es de 63.14. Bueno, entonces no siempre va a ser resta, ¿verdad? No siempre va a ser negativo. En este caso sí fue negativo, pero no quiere decir que siempre lo vaya a hacer. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Profe, gracias. Ok. ¿Dudas? Ya me asombra. ¿O ya sabían hacerlo? Yo sí tengo una. ¿Qué pasó, Pablito? El ISER solo se va a tomar de cuántos datos abarca del inferior al superior, pero solo de la primera fila. Si usted cuenta, en todas las filas tiene que ser el mismo. Ah, ok. Ajá. No puede ser en una 10, en otra 8, en otra 9. Tiene que ser el mismo. Entonces, por eso se toma como referencia la primera. Ah, ok. Ajá. Sí, bueno, si por ejemplo me dan uno que no son los mismos, entonces la tiene mala. Quiere decir que la tabla está mal hecha. Ah, ok. Ajá. Bueno. Y
por último vamos a calcular la moda. ¿Sí? La moda, pues recuerden que se resume en el dato que más se repite, ¿verdad? O en la frecuencia más grande. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso lo primero que hay que hacer es ubicar la clase modal. La clase medial, recuerden que es la que está justo a la mitad. Y la clase modal va a ser la clase o la fila donde se encuentre la frecuencia más grande. En este caso, entre todas las frecuencias, la más grande es 18. Entonces quiere decir que esa es la clase modal, ¿verdad? Puede estar arriba, puede estar abajo, no importa dónde, ¿verdad? Bueno, y obviamente solo va a haber una clase modal. En casos muy remotos posiblemente hayan dos clases modales, ¿verdad? Pero es muy complicado o muy difícil de ver eso. Por lo general, solo va a haber una, ¿sí? Si hubieran dos, se hace lo mismo que con la media. Se calculan 2 veces y luego se hace un promedio entre ellas. Bueno, entonces empezamos con nuestra fórmula. LRI, límite real inferior, 59.5. Más delta 1. ¿Se recuerdan que delta 1 es un diferencial, ¿verdad? ¿Qué diferencial va a ser en este caso? Delta 1 va a ser la diferencia entre la clase modal y la que está antes de ella. En este caso sería el 18 menos el 12, ¿verdad? Entonces repito, clase modal menos la que está antes de ella, para calcular delta 1 o triangulito 1, como ustedes le quieran llamar, ¿sí? Entonces es un diferencial entre la clase modal y la que está antes. Y para el 2, delta 2 o triangulito 2, también es una resta entre la clase modal y la que está después de ella, ¿verdad? En este caso serían 18 menos 11. Entonces repito, delta 1, la modal menos la que está arriba. Delta 2, la modal menos la que está abajo. Entonces esto nos va a dar 6 y esto nos va a dar 7. Ya que sé eso, lo coloco en la fórmula. Delta 1, que es 6, dividido delta 1 más delta 2, sería 6 más 7. Todo eso multiplicado por la amplitud, que ya vimos en el caso anterior, que es 10, ¿verdad? Entonces nos va a quedar 59.5 más 6 dividido 13 por 10. Aquí nos va a quedar 59.5 más 6 dividido 13, 0.46. Por 10. Multiplicamos por último. Eso nos va a dar 4.6. Y ahora sí sumamos, ¿verdad? 59.5 más 4.6, 64.1. Y de este modo tenemos el cálculo de la moda, ¿verdad? 64.1. No sé si alguien tiene alguna duda. No, profe, este sí está más. Este sí está. Todo está fácil. Bueno, en el caso de bachillerato, esto es lo que viene, parte de lo que viene en el laboratorio de práctica, ¿verdad? Del otro sábado. El laboratorio va a ser el otro sábado.
En el caso No, creo que iba a de ser el bachillerato domingo. en diseño, Profe, ¿y los temas ¿Manda? de compu no lo han subido? no, ¿Los temas No, de es compu cierto. no los han subido? yo le voy a decir al profe. En el caso de diseño, me dijo Miss Gisela que ustedes esto fue lo que les vino el examen pasado. Entonces, Sí, que es ahora cierto. les iba a colocar algo más complicado a ellos. Sí. Bueno, entonces, ¿alguna duda, jóvenes, todavía? Pueden preguntar. Los temas que No, todo subieron bien, de profe. prácticas, dice en matemáticas que hay un repaso en mate. ¿Eso lo escribió usted o la Miss Gisela? Miss Gisela, Gracias. ajá. Igual los de física. Profe, ella denos lo- usted marce. ¿Qué manda? Dame. Bueno, dudas, jóvenes. Denos usted marce. Bueno, vean, solo una nota para bachillerato, ciencias y letras. Como ayer no recibieron química por cuestiones de que la misma no tenía energía eléctrica, van a recibir hoy a las 11:30. Los que no estén en inglés avanzado, ¿verdad? ¿Y los que sí Sí. estamos, qué vamos a hacer con química? Le voy a preguntar, porque yo le dije que había inglés avanzado. Me dijo, pero no son todos, me dijo. Entonces, Ya, pero coaches. sí. Bueno, entonces, si no hay nada más que agregar, jóvenes, gusto saludarlos. Nos Profe, vemos profe. más tarde. Ahorita le envío la tarea. Bueno, profe. se cuidan mucho, Gracias, jóvenes. buenas Gusto tardes. saludarlos. Feliz día. Profe, denos usted mate, hombre. Tan malo el profe. Órale, profe. Adiós, se cuidan. Dale, mucha, cuídense. Adiós. Usen mascarilla. No anden saliendo.